Pues bien, pues tal pasa Toño que nos va a hablar de ese problema que tenemos en España con la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que no hay vez que no hay una polémica, si no es por un retraso, es por la idoneidad de sus miembros, etcétera, y más, bueno, después de que justo ayer salía publicado el auto sobre la recusación contra el actual presidente Pérez de los Cobos por su militancia política en el momento en el ser elegido candidato. Toño, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias Alberto. Quiero agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED y a la Asociación de Analistas de Doctrina Constitucional, a su directiva, la invitación para participar, la convocatoria y luego la invitación para participar en estas estupendas jornadas. Me ha dado muchísimo gusto escuchar a mis compañeros porque pues me ayuda todo esto para demostrar la importancia que tiene un tema como el que voy a hablarles, que es la designación de magistrados constitucionales. Un tema que en un principio, cuando lo comencé a estudiar, pues algunos comentarios que me hacían eran en relación a que quizá el tema puede quedar muy corto, quizá a lo mejor era un tema orgánico, algo muy sencillo, pero bueno, luego también por otro lado encontraba en las conversaciones habituales que la gente pregunta ¿qué haces? Pues la tesis doctoral sobre qué, designación de jueces, son a dedo, ¿no? Entonces, al parecer, pues, o lo encontraba un tema de poco calado o parecía que estaba la cosa ya muy clara con la designación a dedo. Es un tema también que es cuestión de escarbar un poco y comprobar o darnos cuenta que es un tema profundamente político. Es tan político incluso que si uno observa solamente las normas, las reglas jurídicas de cómo se eligen, no se explican por sí mismas. Si uno se queda como si fuera un jurista persa, ¿no? Haciendo ahí alusión a Pedro Cruz Villalón, y observa las reglas, no va a encontrar el procedimiento igual en la realidad, es completamente distinto. Entonces, pues, al lado de las reglas hay que ir a las circunstancias políticas del acto, que son las que muchas veces determinan los resultados. Luego también, pues las fuentes. Últimamente ya se ha empezado a escribir más en España, a raíz sobre todo pues de los 3 años que tardó el Senado en elegir a su tanda de magistrados, o el año y medio que tardó el Congreso, pero es una cuestión que ha estado pendiente de la doctrina española. No sucede en otros países, pero bueno, también en la mayoría he encontrado escasez de información en este sentido, entonces tengo que acudir a otro tipo de fuentes, pues fuentes directas, por ejemplo, a boletines oficiales, documentación oficial parlamentaria, pues a veces escuchar las entrevistas que hacen los presidentes de los órganos, los comentaristas en prensa, gran parte de la información la he encontrado en medios de comunicación. Luego ya contactando a los medios de comunicación, pues parece que sí tienen buenas fuentes, o por lo menos entre ellos me van diciendo ve con tal, que a veces definen las situaciones como si hubieran estado presentes en los actos de designación. Estas son cuestiones que yo las manifiesto solamente para advertir y bueno, pues también decir que por el poco tiempo que tenemos, pues me tendré la obligación de simplificar algunas cosas, de generalizar, y todo esto corre sus riesgos porque por las distintas aristas que tiene el tema siempre requieren su matización, o por lo menos requieren analizar las dos perspectivas, casi dos perspectivas como los dos grandes partidos políticos que hay en España y que también se pueden repetir en otras experiencias constitucionales. Es la designación, pues, del juez constitucional. La charla, pues, la titulé Contundentes problemas, porque lo son, y ya han visto cómo mis compañeros han demostrado cómo es también un contundente problema en la estructuración del Consejo General del Poder Judicial, pues, sucede lo mismo en las composiciones del Tribunal Constitucional. Y no solo de España, es un problema transversal, por lo que muchas de las reflexiones que aquí diré, pues, resultarán de aplicación para otros tribunales del entorno o no, porque tal parece que los problemas no están residenciados en Europa Central, sino que también los he encontrado en Latinoamérica. No comparables, si bien cada uno tiene sus propias características, su propia gravedad, pero bueno.
Haciendo un repaso de designaciones de jueces para intentar teorizar una clasificación en los sistemas de designación, revisando, les digo, varias experiencias, me ha parecido prudente proponer una clasificación que nos puede ser muy didáctica para entender así la generalidad de los sistemas selectivos. En un primer momento, en una primera parte de la clasificación, podemos encontrar unos modelos que son los modelos del acto compuesto. Yo le he puesto así, modelos de acto compuesto. Vamos a entender los modelos de acto compuesto, aquellos donde para crear la designación, para ejecutar el acto de designación, se requieren de la concurrencia de dos voluntades orgánicas. Puede ser concurrencia de voluntades, puede ser propuesta y luego designación, o puede ser consenso, pero la idea básica es que se requieren dos órganos para activar, para ejecutar el acto selectivo. El otro modelo es el de designación directa. Pues, a contrario del otro, pues no requiere de la voluntad o la participación de otro órgano. El modelo de acto compuesto que mencionaba en un primer lugar nos puede dar la gráfica más sentida, pues el ejemplo de Estados Unidos de América. El sistema que tiene, donde el presidente de la República es el que propone, el que hace las propuestas, y el Senado, que con la aprobación y el Consejo del Senado, se forma el acto selectivo. Si bien ahí pues hay dos autoridades, uno propone, otro aprueba. Ese es el el modelo compuesto. Es un modelo que, bueno, también se repite en Argentina, que se repite en México, en Brasil, eso por el ámbito americano, pero también así se eligen en Rusia, en la República Checa. Los modelos de designación directa, pues están presentes en mayor medida en el ámbito europeo, centro europeo, exrepúblicas, las repúblicas bálticas o las exrepúblicas yugoslavas, y pues el ejemplo que nos puede dar la pauta para entenderlos pues es el modelo alemán, por ejemplo, que ahí su Tribunal Constitucional Federal está compuesto por 16 magistrados, de los cuales 8 los elige el Bundesrat y 8 el Bundestag. Es una designación, si se fijan, pues parlamentaria, pero los 8 que designa una Cámara y los 8 que designan la otra lo hacen de forma directa, no necesitan el acuerdo de un órgano extra, de un órgano suprapartes. En Italia, pues por ejemplo, son 15, entonces 5 los designa directamente el presidente de la República, 5 las supremas magistraturas y 5 el Parlamento italiano en sesión común. Y esto me da la pauta para introducir el modelo español. Son 12 magistrados, son electos 4 por el Senado, 4 por el Congreso, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Pues el modelo está básicamente en el artículo 159 de la Constitución. Pues está, así como lo he mencionado, ese sistema de repartición, aunque la Constitución habla propiamente de que estos órganos hacen la propuesta y que es el rey el que elige. Vale anotar que el rey lo que hace pues es la formalización del acto, el respaldo del acto como la figura unificadora que tiene el rey en el sistema español, pero la sustantividad del acto está en los órganos que les dije. La sustantividad y la responsabilidad están en los órganos que les dije. Bien, tienen que ser elegidos entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Son esas 5 profesiones jurídicas entre los que se deben elegir. Todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio en la profesión o en la función, y se renuevan, hay un sistema de renovación escalonado, se renuevan 4 magistrados cada 3 años. Los procedimientos, ¿cómo se eligen? Bueno, pues vamos a ver primero el del gobierno. Una cosa interesante, antes de pasar a mencionar los procedimientos de estos 4 órganos, pues la activación del procedimiento selectivo descansa en el presidente del Tribunal Constitucional.
porque es el encargado de enviar una comunicación a los presidentes de los otros órganos para instar el procedimiento de renovación. Lo tiene que hacer con 4 meses de anticipación, y así ha sucedido. Cuando lo hace y toca designar al gobierno, el gobierno y el Consejo General designan en la misma tanda, 2 y 2, así hacen el cuarteto, y después otra tanda es el Congreso y otra tanda es el Senado. Y en el gobierno, pues cuando llega la solicitud al presidente de gobierno, donde se residencia la facultad, pues es en Consejo de Ministros. En realidad, las normas no prevén grandes reglas para la designación de las designaciones que hace el gobierno. Pues no se exige una mayoría. También parece que no tenga mucho sentido que se exija una mayoría con la preeminencia que ostenta el presidente, que coordina la acción de gobierno y también controla a los demás ministros. Entonces, al parecer, pues las proposiciones serán en el seno del presidente y a lo mejor jerarcas del partido, se propondrán en sede del Consejo de Ministros. Si ven que me cuesta trabajo es porque estoy tratando de ver cómo podría articularse. Hay una comisión, según la ley del gobierno, hay una comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, que es la que se encarga, pues, como de instruir, de preparar los asuntos que se van a estudiar en la sesión de ministros. Pues se puede esperar que ahí se le dé vida administrativa, se dé el expediente de los candidatos y que se presenten. Quizá en esa sede, pues no tanto se recabe la opinión de todos, sino más bien que sean ponerse de acuerdo para poner argumentos para sostener las candidaturas, que quizá para poner en común esos argumentos, sobre todo para la posterior conferencia de prensa que suelen hacer después de los consejos de ministros, por si algún periodista lo pregunta. Por ejemplo, en las últimas designaciones del gobierno, pues sí hubo un periodista, dos periodistas que preguntaron el criterio, cuál había sido para designar a los magistrados, y dijeron que había sido, pues, la especialidad jurídica que ellos estimaban hacía falta en la composición del tribunal, vistas también las designaciones que había hecho el Consejo unos días antes. Esto es así porque las deliberaciones del Consejo de Ministros, pues, son secretas. Entonces, pues todo esto tiene que ser más o menos ahí cogido, averiguado de las crónicas que hacen los periodistas de esto. El gobierno se ha caracterizado en la práctica por designar sobre todo catedráticos de Derecho. Pasando a las designaciones del Consejo General del Poder Judicial, en este también nos volvemos a encontrar el problema de la oscuridad. Y ahora explico por qué. Hay 3 reglas básicamente que disciplinan la designación, 3 reglas formales que disciplinan la designación de los magistrados a cargo del Consejo. Una es pues que es competencia del Pleno. La otra es que se requiere una mayoría calificada de 3/5 de los miembros del Consejo. Y la última, que es la secrecía de las deliberaciones del Consejo y la obligación de que cada vocal mantenga en reserva lo hablado ahí. Entonces, pues con eso, como ustedes entenderán, pues desarma a uno para saber las vicisitudes del procedimiento. Después, pues por referencias que llegan a tener algunos autores o por las crónicas que hacen a veces los periodistas, me di cuenta que cada que hay una designación a cargo del Consejo, aprueban unas reglas para la votación. Unas reglas que en un principio fueron hechas bajo un documento de Ignacio de Otto, que ese documento pues lo he encontrado referido por ahí en un artículo del profesor Fernández Segado. Pero desde que hace 5 meses que escribí al Consejo para solicitar formalmente ese acuerdo, pues no he tenido respuesta y quizá no la voy a tener. Pero bueno, y se me hace raro que ¿por qué tanta oscuridad? Porque es un acuerdo simplemente que establece las votaciones, las reglas de votación.
Bien, y las reglas de votación, bueno, pues más o menos han ido cambiando, pero según la crónica de los periodistas, pues más o menos el modelo general pues es la presentación de las candidaturas en la sede, en la sesión, hechas por los vocales. El monopolio de presentación la tienen los vocales, al menos formalmente. Después habrá una etapa de una primera ronda de votación como de tanteo. Quien no obtenga ahí la mayoría calificada, pues se da un espacio de reflexión para hacer las negociaciones, supongo yo, y después proceder así a la designación. Hay también reglas de balotaje, de ir despejando candidatos para que se vayan, digamos, forzando las votaciones y llegar al resultado. El Consejo General, además de que ha sido oscuro, se ha caracterizado porque todas sus designaciones tienen una dimensión corporativa. Todos los que han designado han sido miembros de la carrera judicial. A lo mejor algunos con un perfil político más que otros, pero generalmente son miembros de la carrera judicial. Nunca han designado, por otro lado, tampoco a una mujer, lo cual también merece cierta objeción. Teniendo en cuenta esto, vamos a entrar al mundo periodístico y al mundo de la realidad, y veremos que el Consejo General del Poder Judicial, pues como les digo, designa 2. En la realidad, esos 2 se eligen por una especie de reparto de cuotas. Muy importante este tema porque lo veremos ahora que comentemos las designaciones del Consejo y del Senado. Es un reparto de cuotas entre 2 formaciones que más o menos ya están bien identificadas y que se denomina pues que es una formación al interior de los vocales conservadora, y la otra los progresistas. Entonces se les dice vocales conservadores, vocales progresistas. Esta etiqueta pues más o menos se gana con algunas directrices. Pues una, para conservador, por ejemplo, pues se le asigna así a los vocales que son propuestos, que son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, una de las asociaciones profesionales, como contaba Mauro, que hay en España y que son de las que tienen un buen número de afiliados, aunque no es mayoritario. También se le da la categoría de conservador a quien de alguna manera ha trabajado, ha sido propuesto, tiene al menos, o se estima que ideológicamente puede estar cercano al Partido Popular. Por otro lado, los progresistas, pues se le da ese adjetivo a quienes pertenecen a otra asociación, Jueces para la Democracia, o todo lo que comenté, pero al Partido Socialista Obrero Español. También a veces de Izquierda Unida o algunos otros que puedan resultar de consenso, pero desde el lado de las izquierdas, o que no sea el PP. Más o menos son, digamos, pues esto puede sonar muy a prensa, a medios de comunicación, pero luego revisando y estudiando los perfiles de los vocales y a quienes eligen, pues suele corresponder. Así, si digo que más o menos las 2 asociaciones, las 2 agrupaciones se reparten, pues luego a quien designó cada una suele coincidir. El que designan los progresistas pues coincide con esas características para el epíteto de decirles progresistas, y así con los de los conservadores. Pasando al Senado y al Congreso. Sobre estos 2 órganos sí es donde hay más normativa desarrollada para disciplinar el procedimiento de designación. Parten, como les digo, de esa comunicación que hace el presidente. Luego el presidente de la Cámara abre un plazo de presentación de candidaturas. En el caso del Congreso, la presentación de candidaturas descansa exclusivamente en los grupos parlamentarios, y en el caso del Senado descansa en los parlamentos autonómicos. Aunque vamos a hacer un comentario ya con más detalle más adelante sobre esto, porque es una reforma reciente esta participación de los parlamentos autonómicos en la designación senatorial de magistrados. Fue una decisión que fue polémica, que se objetó de inconstitucional, y que el tribunal dictó 2 sentencias en las que declaró la constitucionalidad de esta reforma, pero digamos que descafeinó ese potencial que buscaba
que era que el Senado eligiera de entre las candidaturas. Y ahora la interpretación que quedó es que, a pesar de que sean presentadas esas candidaturas, pues el Senado tiene al final la última palabra para designar entre ellos o de otros que ya su libre albedrío político pueda estimar. Entonces, una vez que llegan las candidaturas a la presidencia, hay un trámite de revisión a cargo de la mesa. Regularmente también hay un trámite de subsanación, por si es que hay algo subsanable, y después hay una normativa reciente que introdujo en los parlamentos la articulación de una comisión de nombramientos, que en realidad es una junta de portavoces disfrazada, ¿no? Lo integran los portavoces de los grupos políticos y no se articulan conforme a las reglas generales del derecho parlamentario asignados a las comisiones parlamentarias. Es una junta de portavoces. Esta comisión de nombramientos se encarga de hacer otro estudio, un estudio de la idoneidad del candidato, y para ello pueden hacer la comparecencia parlamentaria del mismo. Las comparecencias en la práctica han sido un mero trámite. Tienen el ingrediente también de que es un raro ejemplo de publicidad. Dicen que son públicas porque se pueden pasar por internet y porque se pueden acreditar los medios de comunicación para asistir. Pero cuando yo fui no me dejaban entrar. Entonces, no son públicas entendido en ese sentido. Y bueno, pues la idea es que las ideas que hablaré yo más adelante, pues es que sean abiertas al público. En realidad me dieron dos argumentos. Me dijeron que no, porque el espacio era para los diputados y no había espacio para mí. Y luego ya el segundo y reglamentario era que solo era para medios acreditados. Bueno, las comparecencias, les digo, un mero trámite. Sí, son un mero trámite. ¿Por qué se da cuenta uno de esto? Pues porque se han llegado a despachar en 20 minutos. Se sabe que hay candidatos que pues no son de la simpatía de ciertos grupos políticos, y las preguntas que han hecho, digamos, esa idea de controlar, de entrar al pensamiento jurídico para ver qué expectativas hay de que cierto juez vaya a cambiar ciertas líneas jurisprudenciales o no, muy característico de las comparecencias que se hacen en Estados Unidos, pues no, eso no se ve. Son preguntas más bien, pues si algunas tienen cierta insidia, pues el candidato las hace a un lado diciendo que no va a responder porque eso, pues como a lo mejor va a ser juez y puede hacerlo incurrir una causa de recusación, no adelantar criterio, etcétera. El formato también es muy, bueno, lo voy a decir y ya verán ustedes que es indicativo de que de la parte de trámite y sencillo que es. El ponente tiene 5 minutos para dar una presentación de lo que él cree adecuado para que le estimen la idoneidad. Después hay una ronda de participación de preguntas de la mesa, que les digo son los portavoces parlamentarios, empiezan de los grupos menos representados a los más, y quizá lo más interesante es lo que dicen los primeros, los grupos menos representados, porque las participaciones son, primero, pidiendo disculpas al ponente, diciendo que esto es un teatro, que la decisión ya está tomada, que no los tomaron en cuenta. Disculpe usted, ponente, pero usted ya va a ser juez, no se preocupe, tranquilo. O sea, eso ya da una muestra de la poca eficacia que están representando las comparecencias parlamentarias. Después de eso, la comisión debe hacer un dictamen que presenta al Pleno, y el Pleno se hace la votación, y regularmente, salvo algunas cuestiones, se suele hacer sin debate. Ahora, pues haciendo una panorámica, aquí es donde yo empiezo de caballero andante a hacer las propuestas aventuradas. Y digo aventuradas porque cuando a veces introduzco la nota, he visto que algunas personas muestran mucha sorpresa.
Son aventuradas porque, ya lo verán, pero también son aventuradas porque casi todas implican reforma a la Constitución. Y parece que la reforma la Constitución en España, pues sí es digna de toda una aventura quijotesca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero o qué es lo que propongo? Y esto puede ser transversal para lo que hemos hablado de los miembros del Consejo. Yo propongo que en el procedimiento de designación introduzcamos elementos de la contratación administrativa de personal. Ahí esa es la primera, ahí es donde entra la sorpresa. No exactamente hacer un traslado del régimen administrativo al procedimiento de designación, no se trata de eso, pero sí introducirle algunos elementos. El primero, yo les mencionaba que la facultad de presentación de candidaturas es monopólica en cada uno de los casos. Presidente, de los vocales, de los grupos parlamentarios. Bueno, pues si lo hacemos a través de una convocatoria pública, pues quitamos ese monopolio. Ellos podrán presentar también, pero al establecer una convocatoria pública y fijando que lo puedan hacer más personas, pues también podríamos tener la participación de parlamentos autonómicos, de organizaciones judiciales, de universidades, de grupos de estudiantes o ciudadanos. No hay que tener miedo de esa apertura, porque luego tenemos la fase del cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Entonces, primer elemento, primer ingrediente, abrir la puerta. Segundo ingrediente, introducir elementos para calcular el mérito y la capacidad, que incluso son cuestiones que no están peleadas con la forma en la que se desarrollan otros órganos. El Consejo General del Poder Judicial aprobó también una reforma a su ley orgánica donde dice que el Pleno debe vigilar porque las designaciones pues se cumpla el principio de capacidad y mérito. Pues también como es una facultad plenaria designar a los jueces del Constitucional, pues también ahí introducir ciertos elementos. ¿Qué puede ser? Bueno, pues un examen, pues sí puede ser un examen. Aquí la controversia es, pero ¿cómo al gran jurista, al gran personaje le va a hacer un examen? Ese es el argumento, es un argumento de autoridad que yo creo que para el problema que intentamos solucionar no es de gran contundencia. Son argumentos de autoridad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible que él no se va a poner? Bueno, puesto que no sea magistrado. Ahora veremos al final cómo todo esto va cobrando sentido. Son exámenes, quizá no exhaustivos, quizá no de pregunta y dígame un tema al estilo de las oposiciones, pero sí podemos intentar hacer algún examen, alguna prueba valorada por también comités científicos. Todo eso está perfectamente regulado en los ámbitos. Bueno, y aquí un letrado de oposición pues habrá que son procedimientos complicados, no llegar a ese extremo, pero sí racionalizar ese procedimiento. El tercer ingrediente es pues la entrevista. Digamos que lo que sea entrevista en el ámbito de la contratación administrativa, pues que sea la comparecencia. La comparecencia, como ya lo mencioné, pues se hace en el Congreso y en el Senado, pero también podríamos abrir la posibilidad de una comparecencia en el seno del Consejo de Ministros y otra en el Consejo General del Poder Judicial. Y el cuarto ingrediente, la publicidad. La publicidad en todas las comparecencias. De manera que, con todo esto que les digo, abrir la puerta, introducir elementos de mérito y capacidad, hacer la entrevista, comparecencia. En la comparecencia, obligando también a la comisión a entregar un informe motivado, para que no sea solo la declaración general de idoneidad, un informe motivado. Y el cuarto, la publicidad. Con esto, ¿qué se busca en colectivo? Pues la designación que no llegue, fíjense, hasta no llego hasta este punto, que la designación no recaiga en el mejor calificado.
sino que se llegue como una especie de cuello de botella a un grupo de habilitados, de personas que propuestas así ampliamente y que han pasado y que han demostrado la capacidad y el mérito. Se tiene un pequeño grupo de personas y ahora sí, dentro de ese grupo, dejar cabida a esa elección de idoneidad o política que pueda hacer el órgano. La decisión sustantiva del órgano se mantiene, solo que le hemos puesto algunas condiciones a la llegada de esas candidaturas. Con eso lo que tratamos de hacer es eliminar la costumbre de hacerlo todo por acuerdo político, por recomendación de las direcciones centrales de los partidos, por oportunidad, por todas esas cosas que conocemos. ¿Por qué? Porque a ver qué fuerza política o a ver qué órgano proponente se anima a elegir a una persona que no ha sido de las mejores calificadas y que públicamente, como los resultados son públicos, que la gente lo sabe. La ciudadanía está informada de resultados, primero está informada de quiénes se presentaron, está informada de los resultados de las pruebas, informada porque vio las comparecencias y después sabe quiénes son y al final verá y a ver qué fuerza política se anima a llevar a cuestas el descrédito, digamos, que puede traer, o por lo menos la duda que puede traer no haber elegido entre los que pasaron ese filtro. Iba a hablarles también sobre el retraso en la designación de magistrados, pero prefiero cerrar aquí para dejar tiempo al debate y que seguramente saldrá. Muchas gracias.